El cine en México. ¿Cómo nació esta industria? ¿Por qué tuvo su llamada época de oro? ¿Quiénes eran sus máximos exponentes? ¿Es el cine la manifestación de la realidad o la realidad se ve influida por él? Hola, yo soy Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La historia del cine mexicano, como la de cualquier país, tiene sus inicios en el invento de los afamados hermanos Lumière en 1895 y con la tecnología que ellos inventaron. Una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros, la cual se hacía rodar con una manivela para tomar las fotografías instantáneas que componían la secuencia que proyectaba una filmación sobre una pantalla. Era el nacimiento del cinematógrafo. La primera muestra de este invento al público se realizó en el Grand Café de París el 28 de diciembre de 1895. Se mostraron cortometrajes llamados como Llegada del tren a la estación de la Ciudad y La salida de los obreros de la fábrica. Después, los hermanos Lumière juntaron a muchos jóvenes para que operaran el nuevo artefacto y captaran escenas nuevas de los pueblos de las principales ciudades del mundo. Así, llegan a México a finales del siglo XIX dos jóvenes franceses que habían recibido este permiso de los hermanos Lumière, Claude Fernandin Bernard y Gabriel Beyre. En total, ellos filmaron 35 cortometrajes, algunos permanecen hasta nuestros días, que captaron las costumbres, tradiciones religiosas, cotidianidad, folclore y el surrealismo, como en filmes llamados El duelo en el bosque de Chapultepec, La escena en los baños de Pané, Los alumnos del colegio militar, Doña Carmen Romero Rubio de Díaz en Carruaje, y con ellos comienza la historia del cine en nuestro país. Dato histofílico. Otra de las primeras películas hechas en 1896 es la que tomó el nombre de El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, en la cual se filmó a Porfirio Díaz, que quizá podríamos decir que fue de los primeros actores mexicanos. Los primeros realizadores de cine en México fue el ingeniero Salvador Toscano y Guillermo Becerril. La presencia del cine mexicano durante la Revolución Mexicana ha sido icónica, tanto porque fue el abrevadero del cine en sus inicios y porque con ello contribuyó significativamente a la mitificación del movimiento. Así, encontramos documentales in situ, incluso algunos revolucionarios contaban con sus propios directores, como Francisco I. Madero y Álvaro Obregón, que seguían sus pasos para captar en filmes sus andanzas. Sin embargo, fue Pancho Villa a quien más se recuerda siendo filmado, como la famosa Batalla de Celaya, que algunos incluso han cuestionado su autenticidad, como una real batalla entre constitucionalistas y el ejército de la División del Norte, más como una escenificación. La temática de la Revolución Mexicana fue una de las predilectas del cine de la época, como por ejemplo la película de La enamorada, que se desarrolla en tiempos de la Revolución Mexicana, donde María Félix personifica a la hija de un acaudalado hombre, que en tiempos del movimiento conoce a un revolucionario que se enamora de ella y al final se une a él. Además de otras varias películas que fueron filmadas durante el movimiento revolucionario y se exhibieron posteriormente, como El prisionero 13, El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa, además de muchas otras que se filmaron después, pero con esta temática, como La sombra del caudillo de 1960 y La negra Angustias en 1949. Pasado el movimiento revolucionario, el cine se torna más un medio de entretenimiento. En la época del cine mudo se contrataba en las salas de cine un músico que tocaba el piano en cada función para darle la sonorización de la que carecía en ese momento. Es hasta 1930 que se filmó la primera película con sonorización llamada La Santa, basada en una novela de Federico Gamboa.
En la década de 1940, ante el estallido de la Segunda Contienda Mundial y lo que significó para Estados Unidos una ausencia en ciertos ámbitos, representó para México un importante crecimiento, conocido como la Época de Oro. El cine mexicano de oro presentó en la pantalla grande una idea de mexicanidad, un resumen de lo que era ser mexicano, que quedó plasmado en el imaginario social, entendiendo esto como la concepción colectiva que se tiene de las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad, que se manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas. Y la parte fundamental del imaginario social es que lo comparten amplios grupos de personas, pues por mucho tiempo esta fue la imagen que se exportó de México, es decir, una esencialización de ciertos rasgos culturales que se congelaron en el tiempo, aunque la realidad ya hubiera cambiado. Y se dice que tuvo una intención y función colonialista. Quizá no es casualidad que el cine de oro tuviera su apogeo con la estabilidad política después de la Revolución, en el periodo de Lázaro Cárdenas. Sus políticas reformistas incluían, además del petróleo, también al cine. Y así, en 1930, las producciones aumentaron y la industria cinematográfica mexicana se afianzó, primero en el gusto nacional y luego en el regional. En aquel sexenio, la industria del cine era la segunda más importante del país, solo detrás de la petrolera. La comedia ranchera situó al país como el mayor exportador de películas en Latinoamérica. Además, que durante la ausencia de Estados Unidos en la industria por el conflicto bélico, hubo un importante apoyo financiero a través de la Oficina de Coordinación por los Rockefeller. Sin embargo, el cine mexicano fue imitando al cine que se realizaba en Hollywood desde el modelo industrial, con el florecimiento de estudios mexicanos como la nacional productora México Films, Estudios Churubusco, los Estudios Tepeyac, hasta las narrativas. Los expertos mencionan que, entre otras cosas, se reproducían elementos como el montaje, en el uso de escenarios majestuosos, el uso de frases desgarradoras o hilarantes y una dosis de chantaje sentimental y los desenlaces de un final feliz. Así, los actores reproducían estereotipos y eran venerados al igual que el cine de Hollywood como dioses. En este momento, las tramas del cine versaban entre el melodrama y la comedia. En el melodrama se narraba la vida cotidiana de los barrios, de las grandes ciudades. De esta podemos recordar la de Los Olvidados, de Luis Buñuel, Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez. Dentro del mismo, pero en una tónica rural, películas como Allá en el Rancho Grande, La Perla y María Candelaria. En la comedia vemos los personajes estereotipados en el inolvidable Cantinflas, interpretado por Mario Moreno. Este representaba al vago de barrio pobre, pero de carácter noble y desenfadado. El pelado que triunfaba sobre los poderosos usando sus trucos, logrando ser parte de la identidad social, con la variedad de personajes, pero en la misma manera de presentarlos, ya sea como el barrendero, el patrullero, el ministro y yo y el profe. Dato histofílico: la popularidad que ganó el personaje de Cantinflas fue tanta que tuvo una participación en Hollywood y Charles Chaplin lo nombró como el mejor comediante del mundo. Había quien le llamaba el Charles Chaplin de México. Así también el personaje de Tintán logró situarse en la identidad nacional del pueblo mexicano, un pachuco, cantante y bailarín que usaba el Spanglish, fenómeno que estaba presente en la migración hacia los Estados Unidos, visto, como propone Monsiváis, como el modelo de la americanización asimilada. Así también como lo que él mismo califica como aquellos moldes ceremoniales festivos del cine mexicano, como Fernando Soler, Joaquín Pardavé, el derrochado estilo por Arturo de Córdoba, que bien podía encarnar personajes solemnes o de seriedad, como un abogado, médico, esposo, psicópata ceremonial y demás. La inigualable María Félix, su rostro que representaba la hembra con corazón de hombre, la mujer devoradora, sin alma, la femme fatal. Dolores del Río, la mujer sacrificada, con su llanto, sumisión, arrepentimiento y súplica, junto con Pedro Armendáriz, el macho de caricias bruscas y fuertes carcajadas. Jorge Negrete y Pedro Infante, los charros gallardos, valientes, galanes y cantadores. Y ya que estamos hablando de cine, te invitamos a que te suscribas al canal Butaca
Butaca VIP, para que te enteres de lo mejor del cine y de tus series favoritas. Sin duda, los actores de esta época marcaron la identidad nacional y la historia. Pensando así, ¿será posible que el cine pueda transformar la realidad? El antropólogo Juan Pablo Silva menciona que los géneros de Hollywood de aquella época tenían dos funciones que actuaban sobre los imaginarios sociales. Una para establecer el orden social en los western y el cine negro, y la segunda para generar o propiciar la integración social con los musicales, comedias y melodramas. El cine de oro tiene sus inicios en 1940. Como vimos, en el cardenismo tuvo su asentamiento y en el sexenio de Manuel Ávila Camacho floreció. Muchos especialistas mencionan que ya para 1950 y 1960 la calidad del cine en México fue decayendo y la industria del cine estadounidense invadió al país. Hasta 1980, cuando el cine retomó con un nuevo aire, recobrando la calidad y haciéndose un cine un poco más crítico, empezando la generación del nuevo cine latinoamericano, que surge como una alternativa a la industria hollywoodense y su predominancia imperialista de producción, de contenido y de distribución. ¿Qué opinas de esta historia de nuestro cine? ¿Cuál es tu actor favorito de esta época? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.